Bueno, yo he estado compartiendo, ya no sé, creo que esta es la parte 17, ¿no? ¿Dónde está Martín? 17, ¿no? Acerca de verdades esenciales, ¿no? Dios, el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir acerca de esto porque hay personas que están conmigo de tiempo y han oído cuando he compartido acerca del mensaje de fe. Hay otros que solamente están oyendo cuando yo compartí acerca de la gracia, ¿no? Y ahora pues comparto en función a la perspectiva correcta del nuevo pacto, ¿no? Sin mezclar los dos pactos y compartir acerca de la perspectiva de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Entonces yo estaba hablando acerca del amor de Dios, que es fundamental, son cosas esenciales que no debemos dudar ni debe haber un ápice de incertidumbre acerca de cuánto Dios nos ama. He hablado acerca de la gracia, he hablado acerca de la justificación, he hablado acerca de la fe, he hablado acerca de la confesión, he hablado acerca del nombre de Jesús, he hablado acerca de la autoridad del creyente, he hablado acerca de la comunión con el Espíritu Santo el domingo pasado, y hoy día quiero compartir un poco acerca de las dos experiencias con el Espíritu Santo, de la importancia que esto nos apunta a que recibamos el bautismo en el Espíritu Santo y nunca dejemos de hablar en otras lenguas. Hay muchas iglesias hoy en día que se pueden llamar carismáticas, que se pueden llamar iglesias pentecostales, que se pueden llamar lo que sea, pero que ni siquiera sus miembros hablan en otras lenguas, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás vino un predicador, Morris Cerullo, y me acuerdo que fui, ¿no? Yo era soltero en esa época, y fui a este evento, y había ido con una amiga que era bien delgada, ¿no? Se parecía a Oliva de Popeye, ¿no? En realidad, y al costado de ella había una señora pentecostal bien despachada, pues, ¿no? Entonces, a la hora que empezaron a orar y todo esto, parece que, pues, algunos grupos pentecostales parece que le dan al arrancador, ram, 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 y arrancan y el comienzo, y temblaba y toda la cuestión, ¿no? Y la pobre flaca se movía, pues, ¿no? Mientras la otra gordita le daba la mano, y yo la tenía acá, la otra se movía, pues, por todos lados, porque la zamaqueaba la hermanita gruesa, ¿no? Entonces, pero a la hora que era cuestión de orar en lenguas, no oraban en lenguas. Hay un montón de pentecostales que tiemblan, se sacuden y todo, pero no hablan en otras lenguas. Y es importante el bautismo en el Espíritu Santo, es importante el hablar en otras lenguas, es como decía el hermano Kenneth Hagin, es un arroyo que jamás debemos dejar que se seque, ¿no? Y sin embargo, gente que habla en lenguas no lo hacen todos los días. Yo lo hago todo el tiempo, en todo momento. Cuando estoy en mi carro, cuando me baño, cuando estoy caminando en mi casa, qué sé yo, en todo momento debemos orar. Y yo quisiera que vayamos, porque nuestro ejemplo es Jesús, y Él tuvo dos encuentros, por decirlo así, con el Espíritu Santo también, como nosotros debemos tenerlo. Uno de ellos es, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 1 de Lucas, que habla acerca... Ustedes tienen que entender que Mateo, Marcos y Lucas son lo que se llaman los evangelios sinópticos. Quiere decir que en uno de ellos comparte algo, en otro se complementan, ¿no? Y uno tiene la idea completa. Esto lo podemos ver en Mateo, como también lo podemos ver en Lucas. Pero en Lucas, el capítulo 1, dice el verso 26 y siguiente, dice... Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Ustedes saben que ella fue muy favorecida? ¿Saben eso o no? No, hay grupos evangélicos, son tan tradicionales que nosotros, por eso a mí no me gusta decirme evangélico. Yo no soy evangélico, soy creyente en Cristo, ¿no? Pero que le tienen una cuestión a María ya insana, ¿no? Una vez vi a un idiota, era un evangelista, pero era un evangelista idiota, ¿no? En una campaña en el Brasil que tenía la imagen de la Virgen y la pateó, la rompió. O sea, eso me parece una verdadera estupidez. O sea, ¿dónde está la tolerancia, el amor, el respeto por lo que las otras personas puedan creer, ¿no? Yo recuerdo cuando mi pastor le preguntaban: ¿y a usted no le molesta que le recen a María? Y él decía: ¿y a mí por qué me va a molestar si ella no los oye? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Que no es María, es Jesús. Amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero ella es nuestra hermana. Amén.
Yo cada vez que le hablaba a católicos acerca del bautismo del Espíritu Santo, le digo, háganle caso a María, ella estuvo en el aposento alto. Con nosotros 120, habían 119 y estaba ella también, y ella también oró en lenguas. Amén. Y en Juan, el capítulo 2, el verso 5, donde Jesús cambió el agua en vino, ¿no? Cuando hay gente que me dice, no, ustedes no le hacen caso a María, o yo la obedezco más que tú, le digo. ¿Cómo es eso? Porque en Juan 2.5 dijo, hagan todo lo que Él les diga, y yo hago todo lo que Jesús dice. Así que yo obedezco más que tú. Entonces, hay gente que tiene este concepto y está mal, es nuestra hermana, y dice que es muy favorecida, no solamente favorecida, sino muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor Jesús, o Dios, perdón, cuando se iba a encarnar y hacerse hombre, no buscó a cualquier mujer, es una mujer especial. Si lo hubiesen encontrado embarazada, la debían haber apedreado. Y sin embargo, ella tenía la fe suficiente para creerle al Señor y aceptar lo que Él estaba diciendo. Y dice acá, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿No? O sea, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que es Salvador. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37, me encanta este verso, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahora, la Biblia nos dice en Hebreos que sacrificios y ofrendas no te agradaron, por cuanto yo vengo, como está escrito de mí en el libro, yo vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, por lo tanto me preparaste cuerpo. Por eso se llama la encarnación, porque Dios se encarnó. Emmanuel es Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios, ¿no? Por nosotros. Entonces Él se encarnó. Y cuando habla acá que el Espíritu Santo vendrá y será cubierta por su sombra, ¿no? Ahí lo que ocurrió es que Dios obró en María para que ese cuerpo en el cual Dios tenía que encarnarse y vivir en este mundo como hombre, porque no hay otra forma de entrar a este mundo. Ustedes han venido de otro lado. ¿Hay un marciano por acá? No, ¿no es cierto? ¿No? ¿Un alfa, algo? ¿No? Morky Mindy, no sé qué planeta venía ese de Robin Williams. No hay ninguno, ¿no es cierto? Todos han nacido de una mujer. ¿Estamos o no? Entonces, Él se encarnó en ese cuerpo que el Espíritu Santo preparó, se encarnó. O sea, cuando Jesús nació, Él era 100% Dios y 100% hombre. Lo único que Filipenses dice es que Él se despojó de su gran poder y gloria. Pero era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y el Verbo, dice Juan, se hizo carne. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se encarnó en ese cuerpo que el Espíritu Santo preparó a través de María la Virgen para que Jesús naciese, entrase a este mundo, Dios. Tuviese derecho a entrar a este mundo. Ahora, ese primer encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Está ahí. Y luego, nosotros vemos que Él va creciendo, y la Biblia dice que iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en gracia, en estatura, qué sé yo. Jesús, cuando era niño y fue creciendo, Él fue aprendiendo de las Escrituras quién era Él en su identidad. ¿Me dejo entender o no? O sea, él no era un niño. ¿Cuántos años tienes tú? 8. Cuando Jesús tenía 8 años o menos, él no sabía, yo soy el Mesías o menos. O sea, él tenía que ir creciendo. El cerebro de ese niño
No dijo, nació y dijo, denme leche y alabemos al Señor y esto. No. O sea, él era un niño que fue aprendiendo y conociendo su identidad. Por eso es que a los 12 años los doctores de la ley estaban asombrados que él tirase más Biblia que ellos. Porque él estudió las Escrituras y además él era el Verbo. Amén. Entonces lo van y lo buscan y él ya a los 12 años sabía. Por eso dice, nos has preocupado a tu padre y a mí porque Jerusalén está en alto y ellos ya habían bajado con la caravana y no lo encontraron a Jesús por ningún lado y tuvieron que subir, volver y lo encuentran ahí que estaba discutiendo con los doctores de la ley y todos están maravillados de que este mocoso de 12 años pues supiera tanta escritura. Y cuando le dicen, tu padre y yo hemos estado buscando, preocupados, él les contesta, ¿pero por qué están preocupados? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Y él no estaba ahí vendiéndole mesas, ni sillitas, ni banquitos a los doctores de la ley. No se refería a José, su padre terrenal. Se refería a su Padre Celestial. Él a los 12 años ya sabía cuál era su propósito. ¿Me dejo entender o no? Entonces, pero no hace nada. No hace milagros, no hace absolutamente nada, porque él opera como un profeta del Antiguo Testamento. Y a los 30 años, cuando va... Y nosotros vemos en Lucas el capítulo 4, ¿no? Y también lo podemos corroborar en Mateo, y es más, en Mateo el capítulo 3, Juan el Bautista, él dice en Mateo el capítulo 3, el verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y continúa, y Juan le dice, tú ser bautizado por mí, al contrario, yo debiera. Y Jesús le dice, deja ahora para que se cumpla toda justicia, se identifique todo. Y le dice que fue bautizado, ¿no? Y subió del agua, y aquí, ahora estoy en Mateo capítulo 3, el verso 16, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya Dios le había hablado a Juan el Bautista que aquel que viera que el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma, ese era el Mesías. Eso fue una señal para Juan. Entonces, dice ahí, descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, ¿no? Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego dice que fue guiado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado y todo, ¿no? Y nosotros sabemos acerca de eso. En Lucas, el capítulo 3 de Lucas dice lo similar en el verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Igual dice que fue al desierto, fue tentado, y en el verso 14 dice, y Jesús volvió, ya no solamente fue guiado, porque el primero... en Lucas 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en el verso 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todo lugar. Entonces, Jesús, no solamente en el nacimiento, Él se encarnó y fue la obra del Espíritu Santo, sino acá cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo vino sobre él. Tuvo 2 encuentros con el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, estaba lleno del Espíritu y fue llevado al desierto, fue tentado, salió airoso de la tentación y salió en el poder del Espíritu. Y luego en Lucas, el capítulo 4, dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo quiero resaltar esto, Dice, y fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Vamos a volver a repetirlo. ¿A dónde quiere llegar? Ya les voy a decir.
Y fue a la sinagoga, ¿no? Conforme a su costumbre. O sea, Jesús se congregaba. A todos los... Amados hermanos de la Iglesia Bíblica de Fe, que me están viendo por video porque no han practicado la costumbre de Jesús de congregarse con el resto de sus hermanos acá, Jesús tenía por costumbre asistir a la sinagoga y leer la palabra. Algunos nomás toman el verso y dicen, y no dejar de congregarse, como algunos tienen en eso mala costumbre de no hacerlo, ¿no? Y deben hacerlo sobre todo sabiendo que ese día se acerca y piensan que hablan del fin del mundo, ¿no? No va a haber fin del mundo. Cuando habla ahí en Mateo acerca del fin del mundo, habla de un fin de la era, de una era, de un tiempo, de la era de la ley. A eso se está refiriendo, ¿no? Y que sabiendo que ese tiempo se acerca, ¿qué tiempo se acercaba? La destrucción de Jerusalén en el año 70. A eso le está hablando a los hebreos. Pero uno debe congregarse. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿No? Dense todos ustedes que han venido hoy día un aplauso. Más fuerte. ¿Los oyen ustedes que no han venido? Muy bien. Ay, qué condenador. ¿A quién es condenado? Solo estoy diciendo la verdad. Jesús tenía por costumbre de congregarse. Moléstense con él, ¿no? Entonces, y continúa y dice... Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de seguir, es interesante que dice, halló el lugar donde estaba escrito. Por eso es importante leer la Biblia. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? ¿Estás enfrentando algo? ¿Estás atravesando algo? ¿Necesitas algo? Halla el lugar donde esté escrito acá. La palabra. Aprende a establecerte, a afirmarte, a pararte en la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios y reconoce que estás empoderado por la gracia de Dios para que eso ocurra y se solucione o salgas adelante. Porque no hay nada como la palabra de Dios y no hay nada como el Espíritu Santo. ¿Puedo oír un fuerte amén? La clave del libro de Hechos de los Apóstoles, 3 palabras. Nombre de Jesús, Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, vemos acá que halló el lugar donde estaba escrito y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él omite una parte de Isaías, porque él no vino a eso. Él omite la parte de Isaías que habla acerca del juicio y las cosas que ocurrirían. A predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban puestos en él, fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está diciendo: yo soy el Mesías. Bueno, entonces vemos acá que Jesús tiene 2 encuentros con el Espíritu Santo. Uno, cuando entra a este mundo y se encarna, el Espíritu Santo viene sobre María, le es preparado cuerpo y tiene ese encuentro. Luego, a los 30 años, cuando es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Ok? De la misma manera, tú y yo tenemos que tener esos 2 encuentros. El primero que tenemos es cuando nacemos de nuevo. Ahora yo sé que hay grupos pentecostales, tal vez extremistas, por falta de conocimiento de lo que sea, que te dicen que si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en otras lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Eso es falso. Eso no es verdad. Porque desde el momento que tú invitas a Jesús a que sea el Señor de tu vida, tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, muchos dicen porque quería ocultarse, que no lo vieran nosotros fariseos o qué sé yo. De repente vino de noche, porque no se aguantó a esperar hasta el día, ¿no? Quería, y le dice: maestro, y comienza a hablarle, ¿no? Varias cosas. Y Jesús va de frente al grano porque él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo y lo que quería saber. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo, ¿no? Si no, uno no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el mismo Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo cuando contaba esto, cuando era una vaca, ¿se acuerdan o no?
Mi mamá era menudita y chiquita y yo decía, si yo entro dentro de Rebeca, la reviento, pues, ¿no? O sea, es que no hablaba de lo físico, hablaba de que es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Y él habla acerca de eso, de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Pero aparte de eso, hay otra experiencia posterior, ya después a la resurrección, porque recuerden, el domingo pasado cité a Juan el capítulo 14, el verso 15, 16 y 17, donde habla de que el Espíritu que no los va a dejar, no los dejará huérfanos, sino que enviará otro Consolador, Paráclito, el cual estará con ellos para siempre, ¿no? El cual ustedes le conocéis, ¿no? Porque está con vosotros, pero estará en vosotros. Estaba con ellos, pero ahora estaría en ellos. Entonces, eso es cuando uno nace de nuevo. Por eso es que Jesús dijo que ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y uno dice, ¿por qué? Porque todo aquel que ha entrado al reino de los cielos ha entrado al reino por nacer de nuevo, por haber hecho a Jesucristo el Señor de su vida, y el Espíritu Santo ya está en él. Juan el Bautista fue nacido de mujer y no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista por el encargo que se le dio, que fue anunciar y preparar el camino para aquel que iba a venir. No había profeta más grande que él, de acuerdo a Jesús. Ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no nació de nuevo. Juan el Bautista fue decapitado antes de que Jesús fuese a la cruz. Hola. Entonces, pero cualquiera, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, porque ha entrado al reino de los cielos por haber nacido de nuevo y tener ese encuentro principal, primario, con el Espíritu Santo. Cuando yo nací de nuevo, ya ustedes saben la historia, me predicaban por 3 años, al principio me burlaba y una serie de cosas. Finalmente le seguía la cuerda a la tía que me predicaba y cada vez que la veía decía aleluya, gloria a Dios y esto, ¿no? Pero finalmente yo me entrego a Cristo, ¿no? Porque yo buscaba, siempre estaba en una búsqueda, ¿no? Inclusive de adolescente que yo quería irme al Tíbet, ¿no? A estudiar con los lamas y esto, hasta que me enteré que los comunistas, una vez más los comunistas, ¿no? Habían matado a todo el mundo y te habían tenido que huir del Tíbet, ¿no? Entonces, una serie de cosas, tenía una búsqueda interna, me habían metido un montón de cosas. Yo vivía en un 10º piso y veía el mar y la puesta del sol y todo eso, y la Biblia dice que la creación nos apunta al Creador. Y yo buscaba, ¿no? Estudié la evolución, estudié todas las cosas y yo decía, ¿cómo que de la nada va a surgir algo, gases? Y que esos gases hubo una explosión y giró y se formaron los planetas y de todo eso llegamos hasta acá a la Tierra y ya, la historia es larga, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser eso? O sea, se requiere más fe para creer en esa idiotez, ¿no? Que simplemente creer que hay un ser superior que lo hizo todo, pues. ¿Estamos o no? La Biblia dice que la creación nos apunta al Creador. Entonces yo llegué a la conclusión de que existía Dios, pero como había estudiado tantas cosas, me cruzaba con la mitología y todo, y yo pensaba pues que Dios estaba echado como Zeus, pues ahí, ¿no? Y lo estaban abanicando y le estaban dando uvitas en la boca, ¿no? Como los Césares. Y yo decía, él la pasa genial en el cielo y estoy reventado acá en la tierra, ¿no? Entonces, tanto es así que yo, por la vida que tenía y la amargura y diferentes cosas que tenía, y para que vean la clase de corazón que yo había llegado a desarrollar, mi abuela me botó a los 5 años de su casa y no sé qué otras cosas me dijo, y yo viendo hacia atrás ahora, digo, pobrecita mi abuela, porque era un tremendo bandido, pues, ¿no? Entonces, la pobre viejita la debe haber hecho correr por todo lado y se hinchó, pues, un día y la agarré en su cuarto de hora y me dijo algo, pero a mí se me quedó. Y como yo era rencoroso y sepulturero, ¿no? No, me la hizo, ahí la maté. Para mí mi abuela se murió a los 5 años. Cuando, no me acuerdo qué edad tendría, si 15 o 16, pero no me había convertido, ella se muere, todos los familiares, mi hermana, todos los demás lloraban y yo estaba fresco, como si nada. Cuando alguien me preguntó, ¿no te da pena que tu abuela ha muerto? Dijo, mi abuela murió para mí a los 5 años. Ahora solamente estoy enterrando su cuerpo. Así de frío era. Mi hermana me vacilaba cuando pasaba al lado mío y me decía, brr, brr. Me decía que era el abominable hombre de las nieves. Mi ídolo era el señor Spock. Yo quería ser Vulcano. No tener emociones,
no mostrar emociones. La gente que es así, ¿saben qué? Y se van a encontrar mucha gente así, es gente dañada, que tiene un caparazón, que están sufriendo por dentro. Pero cuando pasaron estos 3 años que mi tía me predicaba, yo desarrollé una fragilidad desde el esófago hasta el duodeno y sangré 2,5 litros de sangre, me estaba muriendo. Todo lo que me predicó, me acordé. Decía, pucha, si hay un infierno, yo me voy a zona VIP, decía, ¿no? Bien cerca del diablo. Entonces, porque a pesar de mi corta edad, yo me había metido en todo lo que uno se pudiese meter. ¿Ok? Entonces, si una historia corta, yo entrego mi vida a Cristo en el hospital y fue como si alguien encendiese una luz en un cuarto oscuro, y Proverbios dice, encendiste mi lámpara. Cuando uno nace de nuevo, pero creo que es Proverbios 18, no me acuerdo ahorita, ¿no? Uno se acuerda, haz tu tarea y búscalo, pues, googlealo, ahora es tan fácil encontrar un versículo, pero dice que Él encenderá nuestra lámpara, nuestro espíritu. Él encendió mi espíritu, nací de nuevo. Nadie me tuvo que decir, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Yo iba muchas veces de trampolín al colegio, de haberme juergueado, ¿no? El portero del edificio me ayudaba a subir al 10º piso, borracho, joven, así como estaba, limpiaba el carro, todo, y de ahí nomás empalmaba y iba al colegio. No, o a veces no iba. No, entonces, pero de pronto un día, llego todos los días temprano, con un libro negro bajo el brazo, ¿no? Porque no habían de otros colores las Biblias en esa época, todas eran negras. No, entonces, y el portero ya no aguanta más y me pregunta, ¿qué le ha pasado, joven? Entonces yo le comparto, pues, de lo que había pasado. Pero cuando yo nací de nuevo, yo supe, no me pregunten cómo supe, pero yo supe que estaba llamado a predicar el Evangelio. Ahora, hay que recordar una experiencia que yo tuve, que casi me mato en mi moto a los 13 años, 14, ¿no? Cuando uno va por la carretera central, uno está de este lado, del otro lado está el río, y hay un camino por el otro lado, y hay un camino alto. Entonces yo estaba yendo con la moto rápido, por ahí salieron varios perros, y por esquivarlos, casi me voy al barranco, ahí al vacío, ¿no? Y yo supuestamente ya no creía en Dios, porque a los 13 años yo había rechazado completamente la idea de Dios. Yo dije, Dios, si me salvas de esta, te juro que te sirvo toda mi vida, le dije. Y no sé cómo, pero me salvé. Y como Dios tiene buen sentido del humor, al momento que me convertí, me plantó eso en mí dentro. No, yo sabía que debía predicar y no quería, pero ¿sabes qué? Cuando tú estás tan lleno de algo, no puedes evitar hablar. Yo le hablaba a todo el mundo de Jesús, a todo el mundo, hombres, mujeres. Yo decía que los amaba, que Jesús los amaba. En esa época no es pues como ahora, la época en la que vivimos, tanta tolerancia diferente, más libertad, no, menos homofobia y todas las cosas, normal, ¿no? No, pero en esa época, si un hombre pues, le está diciendo a otro hombre, te amo y esto y lo otro, me miran raro, pues, ¿no? Yo les decía que los amaba en Cristo, porque que Jesús los amaba. La tía que la abracé, que casi se le da convulsiones porque le dije que la amaba y que Cristo la amaba. O sea, hubo un cambio en mí. Yo supe que había habido un cambio en mí, y hubo un cambio en mí, y un cambio de corazón, de lo rencoroso, amargado, todo cambió. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese día en su vida? Yo me acuerdo, 10 de agosto de 1978, 10:30, 11 de la mañana. Cristo entró en mi vida y no me ha dejado jamás. ¿No? Hay un corito, ¿se acuerda? Cristo ha tomado mi vida, ¿no? ¿No? Y cada vez está mejor. He pasado por un montón de problemas. Estoy pasando ahorita por un montón de problemas y aún así Él no me deja, ni me abandona y más bien me fortalece. Entonces, el hecho es que uno sabe, yo supe que iba a predicar. ¿Cómo supe? No sé, pero acá estoy predicando. Después, tuve la segunda experiencia como Jesús también. Que el Espíritu Santo vino sobre mí, me empoderó solo en mi cuarto. Recuerden que yo iba a un grupo de viejitas carismáticas de la Iglesia Católica, donde no se enseñaba nada, alababan, cantaban y oraban en lengua, si algún versículo leían. Yo solo en mi cuarto, clamando a Dios, no, porque yo había leído que Él era el que bautizaba en el Espíritu Santo y fuego, y yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Dios me bautizó en el Espíritu Santo solo en mi cuarto y comencé a hablar en otras lenguas. Y yo no tuve un pastor, yo no fui pastoreado. Yo no tuve un predicador, un pastor, a una iglesia en la que ya fuera, ¿no? Como esta, que ustedes tienen un pastor súper predicador y bastante humilde además, sobre todo. No, entonces, no, yo no tuve a nadie. Solamente leía la Biblia. Cuando estaba en el colegio tenía tiempo,
Pero yo leí del bautismo del Espíritu Santo y lo había leído en otro libro, en Dennis Bennett, creo, a las 9 de la mañana. Entonces yo quería lo que ahí hablaban. Y uno de los primeros libros que yo leí fue Fe Milagrosa, ¿no?, de Smith Wigglesworth. Entonces hablaba del Espíritu Santo. Yo quería eso. Y fui bautizado en el Espíritu Santo y comencé a hablar en un idioma que no sabía. Todos nosotros debemos tener las mismas 2 experiencias que Jesús tuvo. Ese primer toque en el Espíritu Santo cuando le preparó cuerpo y vino a este mundo, y donde tú y yo, por creer, hemos nacido de nuevo, como podemos ir a Juan, el capítulo 4. ¿Están ahí o no? En Juan, el capítulo 4, nosotros vemos que en el verso, tienen que cruzar, iban a Judea, ¿no? Y salió de Judea y iba otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria, rodeaban Samaria, porque no se llevaban con los samaritanos. Pero él cruzó Samaria, ¿no? Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, porque para los judíos la primera hora era las 6 de la mañana. ¿Ok? Matemáticas rápido, 6 más 6, 12. ¿Estamos o no? Era el mediodía. Nadie iba a buscar al mediodía en pleno calor el agua, pero la mujer esta samaritana sí. ¿Por qué? Porque el resto no la quería. Las mujeres iban temprano a buscar el agua. Pero esta era una rechazada. Entonces, vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, pues siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es eso, el nuevo nacimiento? Cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, Él establece una fuente en ti, en la cual nunca más vuelves a tener sed. Yo nací de nuevo y nunca más tuve que investigar, buscar o tratar de encontrar en ningún otro algo que me satisfaciera. Han pasado 41 años y sigo satisfecho. Y cada vez se pone mejor, porque ya no tienes sed más. Porque Él es la respuesta. Ahora, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Ella estaba pensando, pues, wow, qué agua esta bendita, ¿no? Así ya no tengo que venir nunca más, menos al mediodía. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, Jesús operó como un profeta del Antiguo Testamento, lo operó en los 7 dones del Espíritu Santo, solamente no operó en lenguas, ni en interpretación de lenguas, porque esa es posterior a la crucifixión y cuando es derramado el Espíritu Santo. Pero todos los demás operó. Entonces él operó en palabra y conocimiento. ¿En qué sentido? En que él sabía el estado de la mujer. Entonces le dice, ve y llama a tu marido. Entonces respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, bandida. Ah, no, eso no está acá, perdón. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y si esto la corta, la mujer dice, veo que eres profeta, ¿no? Porque, ¿cómo podía saber si no la conocía? ¿No? Entonces comienza a hablar y le dice la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que se debe adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces acá le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora la mujer se va, le habla a todo el mundo, sin importarle, y les llama, y todos vienen y todos creen. Es la primera predicadora. Así que para los que le digan que las mujeres no pueden predicar, cuéntaselo a Jesús, ¿no? Porque ella, la samaritana, fue la primera predicadora. Pedro, Juan, ¿vieron la resurrección de Jesús? ¿No? ¿Quién fue? María, la primera predicadora, otra mujer. ¿No? Porque Dios sabe que si tú llenas a una mujer del Espíritu Santo y de la palabra, Dios mío no va a parar de hablar del Evangelio. Y además no se chupan, no tienen vergüenza. Los hombres sí, no, que esto, que les toma más tiempo. La mujer no. Gloria a Dios. Amén. Entonces, luego los discípulos vienen y lo encuentran a Jesús reconfortado y piensan, alguien le ha dado de comer o algo. Y Él les dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era su comida? Compartir este Evangelio. Pero ese primer encuentro con Jesús, dice, cuando uno nace de nuevo, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Una fuente es algo cerrado, es para ti, es tuyo. Pero Jesús en Juan 7, en el capítulo 7, el verso 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, el otro era una fuente de agua que salta para vida eterna, la fuente es tuya, pero el río es algo que corre, y no es solamente tuyo. Corre y bendice a todo lo que por el camino hay. Ahí se está refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo. Y está hablando del Espíritu, dice, que aún no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo primero que ocurre cuando Jesús resucita y María lo ve y lo quiere tocar, pensando que es el hortelano, el que está cuidando del cementerio y estas cosas, y Jesús le dice, y ella lo reconoce y lo quiere tocar y dice, no, no me toques porque aún no he ido al Padre, ¿no? Entonces, todavía no había sido glorificado, pero después ya es glorificado. Y más adelante, en Juan, en el capítulo 20, Él agarra y le dice, recibid el Espíritu Santo. Ahí nacen de nuevo los apóstoles. Ellos creían en Él y cuando le dice, recibid el Espíritu Santo, ahí nacen de nuevo. Sin embargo, es después, en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se oye como un viento recio que soplaba y el Espíritu Santo vino y se posó como llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí creen que están borrachos, que unas cosas, y Pedro se pone en pie y dice, léanlo ahí en Hechos 2, Pedro se pone en pie y dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pero ebrios estaban. Pero no como ellos suponían. No era del vino normal, no era de otro alcohol, era del vino nuevo, del Espíritu Santo que había venido. Porque no se pone vino nuevo en odres viejos, pero ellos ya habían nacido de nuevo y eran capaces de recibir ese vino nuevo. Gloria a Dios. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y es ahí que Pedro, ungido por el Espíritu Santo, porque en Hechos el capítulo 1, el verso 5, el verso 8, Jesús le dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, y él dice cuál es la promesa del Padre, y él le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no dentro de vosotros, ya estaba dentro de ellos. En Juan 20, él les sopló, reciban el Espíritu Santo. ¿Lo recibieron o no lo recibieron? ¿Jesús miente o dice la verdad?
Si Él dijo, reciban el Espíritu Santo, ya lo habían recibido, estaba dentro de ellos. Pero ahora les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son dos experiencias. Una es la del nuevo nacimiento, en esa fuente de agua que salta para vida eterna, y la otra es los ríos del Espíritu que corren para bendecir a todo aquel que necesite de Jesús. Cada uno de ustedes, si ha recibido a Jesús, tiene el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo. Son salvos. Nadie le quita eso. Hay un montón de bautistas, ¿no? Son salvos, pero muchos de ellos son cesacionistas. ¿Qué? ¿Sensacionalistas? No he dicho eso, he dicho cesacionistas. ¿Qué es eso? Un término teológico. ¿Qué significa? Que ya cesó. ¿Ya cesó qué? Cesaron los milagros, cesaron lo sobrenatural, cesó todo eso, dicen ellos. Como cuando se murió el último de los apóstoles, Juan, porque fue el último que murió, y vivió más, y fue el único que murió de muerte natural, todos los demás fueron ejecutados, sufrieron martirio. Juan no. A Juan dice la tradición, no dice la Biblia, dice la tradición que lo trataron de hervir, así tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no? Pero no se frió, pues, ¿no? Juan no salió extra crispy, no lo quemaron. Entonces no lo pudieron matar, lo mandaron a la isla de Patmos. Pero después, ya de viejo, no, estaba en la cama, todos alrededor de la cama de Juan. Ay, el último de los apóstoles, si se muere él, se acabaron más los milagros, ya cesó, ya esto. Ya. Y Juan se murió. Todos se fueron tristes. Porque se murió el último de los apóstoles. Ya no hay más milagros, ya no hay más cosas. Mentira. Nunca hubo una época de milagros, una era de milagros. Lo que siempre ha habido y siempre habrá es un Dios obrador de milagros. Aleluya. Y ese está en nosotros. Y Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y gloria a Dios, Él ya fue al Padre, Él está sentado a la diestra del Padre y Él envió la promesa del Padre que es el Espíritu Santo, y tú y yo podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. ¿Cuántos se gozan por eso? Pero esas dos obras, la de nacer de nuevo y recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que viene con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso ya lo voy a hablar después. Y voy a hablar la importancia de hablar en lenguas, que tienen que hablar en lenguas todos los días. Al final del servicio, todo aquel que no esté hablando en lenguas todos los días, se hace una fila acá para cachetearlos. Tienes que orar en lenguas todo el tiempo, ser sensible al Espíritu Santo. Él te va a guiar. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Porque no estás siendo sensible. Cuando tú oras en lenguas, tú eres sensible. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Yo no sería lo que soy sin el Espíritu Santo. Yo me gozo todos los días por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Yo adoro a Dios, el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, y me gozo con Él. Y Él te guía, Él te dirige. Pero ahí me quedo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo, por las cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecir a cada uno de los que están acá y los que nos están viendo por video, que tienen la mala costumbre de que no tienen la misma costumbre de Jesús de congregarse, ¿no? Entonces, bendícelos también a ellos y tráelos en el nombre de Jesús. Pero a cualquier otro que nos esté mirando por el video, que no es de esta iglesia, que tal vez ha visto, ha sintonizado este canal de casualidad, o alguien le dio el link, o alguien que esté acá, si no está seguro que es salvo, no está seguro que tiene vida eterna, no está seguro que tiene este contacto con Jesús como debiera tener, esta es tu oportunidad. Dios quiere obrar en tu vida, Él te ama, se interesa por ti, quiere entrar en tu corazón. Si hay alguien acá en este auditorio que no lo ha recibido, Él quiere obrar en tu vida, Él quiere que tú tengas esa experiencia del nuevo nacimiento, esa primera experiencia de que se establezca una fuente en ti, que salte para vida eterna y seas saciado y nunca más vuelvas a tener sed, nunca más vuelvas a tener la necesidad de nada más de este mundo, de andar buscando soluciones aquí, acá o allá, no, porque eres la respuesta para todo y Él va a saciarte por completo. Si ese es el caso, yo quiero que hagamos una oración en general. Si ya todos los de acá, que me parecen caseritos, que no están trayendo invitados, ¿no? Ouch, hagan igual la oración, acompañémoslo a aquellos que están viendo este video. Pero si hay alguien aquí que por primera vez la va a hacer, en buena hora,
esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo hice en la cama del hospital. Invité a Jesús a que sea mi Señor y mi vida cambió para siempre. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tú vives en mí, yo tengo vida eterna y caminaremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Si has hecho esta oración por primera vez, viendo este video, ven, si vives acá en Lima, al Hotel Meliá, la cuadra 25 de la avenida Salaberry, y ven a la reunión de la Iglesia Bíblica de Fe. Acércate a mí. No, pregunta, ¿quién es César Campos? ¿Dónde está el pastor? Quiero hablar con él. Yo recibí a Cristo viendo el video. Aleluya. Y me va a dar mucha felicidad conocerte, presentarte a otras personas y ayudarte a que tú puedas crecer en lo que Dios quiere para ti.